Shalom, 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 Bet Midrash Sarabaita, shalom Yeshiva Hayeolán, también shalom allá por Puerto Plata, República Dominicana. Vamos aquí para compartir la primera carta a los Corintios, hacer un breve comentario general a esta primera carta a los Corintios. También vamos a hacer un comentario breve, porque ya es las 7 de la noche, un breve comentario a el capítulo número 1, a esta primera carta de Corintios. Bueno, pues a modo general, vamos a decir que Corintios era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Estaba situada en el istmo que unía a Peloponeso y al resto de Grecia. Y tenía dos puertos adyacentes, que uno de los cuales se efectuaba el comercio con Italia y con Occidente. Y el otro puerto era donde se efectuaba el comercio con Asia. Desde luego que era una ciudad muy importante, donde había mucho movimiento de personas. Y al ser así, tener esas características, igual lo mismo pasaba con Filipos, que era una ciudad de mucho tráfico de personas. Y entonces estas son ciudades que escogió Saulo, donde había mucho tráfico de personas, para que se expandiera sus enseñanzas, porque muchas personas iban ahí, pernoctaban días, meses, y él los enseñaba y después se iban, y así expandían sus enseñanzas a otras latitudes del universo. Esta técnica era una técnica que usó Pablo para que su doctrina caminara más. Plantar congregaciones en lugares que tuvieran esta característica, que fueran lugares de tránsito, de continente, de un continente a otro continente. Eso es, donde hubiera el flujo de personas continuamente, que cogieran y llevaran, que cogieran y llevaran, que cogieran y llevaran. Esto fue una de las grandes técnicas que usó Saulo. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Pero Corinto era un lugar famoso tanto por su riqueza que por sus vicios. Allí habían templos de todos los dioses paganos. Como era una ciudad donde había tanto flujo de gente, que iba gente de toda Asia y de Asia y de Europa. Ahí habían templos de Asia y de Europa, de todos los tipos de templos paganos. Por eso mismo, por el flujo de gente que había. Y esa fue la técnica que usó Saulo, de plantar una congregación en un lugar así, por el flujo de personas que había. Entonces, por ese flujo de personas, habían templos también de todo tipo. Todo tipo de templos paganos habían ahí en Corinto. Pero también Corinto era especialmente famoso por el templo dedicado a Venus Afrodita, con sus más de 1000 prostitutas sagradas. Pero allí Dios tenía un pueblo numeroso, como se lee en Hechos 18:10, que lee así: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, bendito tú eres, Abba. Bendito tú eres, bendecido tú eres, Akadosh Baruj Hu. Y allí plantó Shaul a Salía una congregación para el Dios viviente, con muchos dones, pero también con muchos defectos.
más sus miembros fieles fueron santificados y fueron justificados. Pero los antiguos vicios habían dejado sus huellas en algunos. Es el pecado que nos asedia. Sí, es difícil. Todas las personas que han nacido en un hogar pagano y en un momento determinado llevaron una vida desorganizada saben de qué es lo que se habla. Que uno vaya y uno... es difícil. Yo en mi caso personal les voy a decir, yo no sabía que yo tenía adicción a la cerveza. Y mire el testimonio que lo voy a hacer. Yo no sabía que yo tenía adicción a la cerveza. Yo trabajé en un nightclub de mexicanos por 7 años. Yo fui jefe de seguridad ahí por 5 años. Y era un club muy grande. Y toda la noche nos daban derecho a 3 bebidas. Ya pudiera ser ron, pudiera ser cerveza. Y yo consumía cerveza. Y esos mexicanos que toman como nadie, muchachos. Cuando se acababa la fiesta a las 3 de la mañana, tú ibas por las mesas. Y estaban las botellas ahí cerradas, lo mismo con el limoncito puesto ahí arribita que no la habían ni tocado, muchachos. Y todas las meseras que mira Pedrito, porque me decían Pedrito, paradójicamente, mira Pedrito. Y en eso me pasé yo 7 años. Y yo pensaba que yo no estaba adicto. Yo me iba, por eso trabajaba viernes, sábado y domingo. Y yo me iba para el trabajo el domingo y yo estaba bien, sin beber. Cuando iba el viernes sí bebía, el viernes, sábado y incluso el domingo bebía. Pero ya el lunes no bebía. Pero yo estaba bien. Pero cuando yo salí de ahí fue que cuando yo sentí una sed extraña. Una sed que no se me acababa con ello. ¿Por qué cosa es esto? Ya yo había entrado al cristianismo. Y ahí fue cuando comenzó mi batalla. Bueno, para resumirles. Yo mientras fui cristiano yo nunca dejé de beber. Yo siempre bebía, no que yo tenía, porque era una cosa paradójica. Yo compraba, digamos, una cajita de eso que trae 6 botellas y me tomaba 1, 2, ya las queaba ahí. Era una cosa que yo para mí lo sentía como una burla. 1 o 2, pues yo no quería hacerlo. Porque bueno, ya había entrado en los caminos del Señor y eso. ¿Y sabe cuándo a mí se me quitó esa sed? Exactamente. Y yo batallé con Dios, quítame esto que tú puedes quitármelo, quítame. Yo batallé con Dios por años, pero Dios también me habló. Eso es para que entiendas y para que comprendas. Dios también me habló, sí. Yo lo puedo hacer, sí, pero eso es para que tú entiendas y comprendas. Sí me habló. A personas que lleguen así, a donde tú estás, que no las juzgues. Y que no hagas con ella lo que hacen contigo. Eso a mí, cuando eso fueron 2 palabras apartes. Primero fue, eso es para que entiendas y comprendas. Y la otra parte fue muchos años después. Y así mismo, eso es para que entiendas y para que comprendas a personas que lleguen hacia tu vida y no hagas con ellos lo mismo que han hecho contigo. Y ahí y ahí yo me desperté, pero llorando, a grito, desconsoladamente. ¿Y sabe cuándo se me quitó eso? Cuando yo entré al judaísmo. Porque yo en sí nunca fui tomador de vino, nunca fui así como que yo tuviera atracción al vino. Más bien en ron, en Cuba hay mucho ron y cerveza también. Pero no, yo no tenía esa inclinación al vino. Pero cuando yo entré al judaísmo, que dije, bueno, es que más yo empecé el judaísmo tomando cerveza. Yo hacía la Santa Cena con cerveza, eso, muchachos. Eso fueron la primera cena de cena. Pero después cuando yo vi que era vino, bueno, pues vino, pues. Y ahí, sin pedirle a Kadosh Baruj Hu, a mí esa sed por la cerveza, se fue sola. A Kadosh Baruj Hu la desapareció solito, sin siquiera yo decirle, quítame esto. Eso fue así. Y bueno, en esto es lo que la situación las encontraba en esta gente de Corinto, que estaban marcados por el pasado que ellos habían tenido, por ese pasado desorganizado había dejado huella en ellos. ¿Cómo dejó en mí la cerveza? Por un tiempo, pero ya gracias a Kadosh Baruj Hu, que cuando entré en el judaísmo él solito me lo quitó. Cuando yo hice el cambio de cerveza para vino, eso se fue.
Entonces, por esta situación, Shaul se había obligado a no escatimar reproches, porque tenían un pie allá y el otro pie acá. Pues esta primera carta a los Corintios fue escrita por Shaul a Shalía entre el año 55 y el 57. Esta era común. Shaul escribió esta carta a los Corintios desde Éfeso. El contenido de la carta es que la familia de Cloé había informado a Saulo que había contiendas en la congregación de Corintios. La congregación envió una delegación de 3 hombres con una carta para Saulo en busca de su sabiduría en varios aspectos, y esta carta de Saulo a los Corintios responde a esas cuestiones en forma sistemática: división en la congregación, inmoralidad, juicios en tribunales, desafíos sobre la autenticidad del ministerio de Shaul, carne sacrificada a los ídolos, matrimonio, divorcio, etc. Hay una enseñanza clásica sobre los dones del Ruach Kadosh, el amor fraternal y la resurrección. Bueno, pues para adentrarnos ya en la epístola como tal, esto ha sido hablándole de forma general, adentrándonos ya en la epístola como tal. Este primer capítulo, la primera carta de Shaul a los Corintios, lo vamos a subdividir así de esta manera en una introducción, en la división que hay en la congregación, va a ser el segundo punto. El tercer punto va a ser un informe del ministerio de Shaul, y el cuarto punto en el que vamos a dividir esta epístola es la forma en la que él enseñaba las enseñanzas de Mashiach. Pues la primera, 1 Corintios 1:4 lee así: doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada a vosotros en Mashiach, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en todo conocimiento. En estos dos pasuk, el 4 y el 5, nos vamos a apoyar para este corto comentario. Bendecido sea Kadosh Baruj Hu. Pues tras su presentación como discípulo y enviado de Mashiach, en el pasuk número 1, en el pasuk número 2 habla de una congregación que son llamados santos, esto es justificados, esto es elegidos. En el pasuk número 3 vemos la bendición y el saludo inicial de Shaul: gracia y shalom a vosotros. Gracias, favor. Y el shalom es por los frutos de este favor. Los frutos de este favor de Dios que derivan en plenitud de todo bien espiritual y material necesarios en la vida de un hombre. Y en el pasuk número 4, donde vamos a profundizar un poquito más, en el 5 y maybe un poquito más por adelante, vamos a ver acorde a lo que nos dé. Perdón. Shaul prorrumpe en un cántico de acción de gracia a Dios, donde expresa su amor y su dedicación completo a Dios. Le da gracias por la gracia que le fue dada en el Mashiach, por la unión con el Mashiach. Si tenemos en cuenta que Mashiach quiere decir que es un enviado, que es un comunicador, un mediador de Dios, mientras que Yeshua es el hombre tras cual se manifiesta la salvación de Dios, donde pues el Mashiach es el vínculo de la gracia de Dios, que por él fluye a los suyos, que por él fluye a los suyos. A continuación, Shaul expresa las razones
por las que eleva a Dios esta acción de gracia. Porque la gracia de Dios en Yeshua, HaMashiach, Ben Yosef, ha hecho que en todos os fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Mashiach. ¿Y en cuáles cosas fueron enriquecidos? En los dones de toda clase que habían recibido, los cuales son para gracia, las cuales son pura gracia de Dios, que los da a quien Él quiere, porque Dios es soberano y todo es de Dios, y a quien Él quiere Él se lo da, así de simple. Eso es una frase muy mía que yo siempre digo: todo es de Abba y a quien Él quiere Él se lo da. ¿Y cuáles fueron esos dones? Bueno, pues eso está bueno. Estos dones están muy buenos. Esos dones fueron toda palabra y todo conocimiento. ¡Wow! Eso es grande. Que usted tenga esos dones, amigo. Cierre los ojos y piense. Que usted tenga esos dos dones nada más. Toda palabra y todo conocimiento de Dios y de su Mashiach. Eso es mucho, hermano. Eso es mucho, eso es grande, eso es... Dios le había concedido el don sobrenatural, oiga esto, de saber expresar bien la verdad. ¡Oh, María! ¡Qué lindo tú eres, Abba! Yo no sé ni cuáles dones fluyen sobre mí, yo no sé. Yo lo único que sé, Abba, que yo me esfuerzo en interpretar de la forma más correcta tu palabra para ayudarla a conocer de la forma en la que tú me ayudes a entender. Pero ese es un don lindísimo, Padre. Abba, ese es un don bellísimo. Claro, yo deseo todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo bueno tuyo, yo lo deseo. Yo deseo cumplir tu Torah completa, Abba. Así de simple. Yo deseo cumplir tu Torah completa. Y quisiera también todos los dones, claro que sí. Pero que se haga tu voluntad. Pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Dios les había concedido el don sobrenatural, vea esto, hermano, de saber expresar bien la verdad y de saber comprender, wow, el contenido que la conforma. Wow, eso está profundo, hermano. Eso hay que orar sobre esa palabra, hay que pedir sobre esa palabra. Porque Juan dijo: pides y no pides porque no saben pedir, porque piden para su propio deleite. En este caso, esto se puede pedir porque eso no es para un deleite. Eso no es para un deleite de la carne ni nada de eso. Eso es para la obra de Dios. Que Dios concedió a Corinto el don sobrenatural de saber expresar. ¡Wow, man! Eso me llena, man. No que me llena, sino que me deja la cabeza vacía, la profundidad que hay en esa palabra. Dios le había concedido a los de Corinto el don sobrenatural de saber expresar bien, no de saber expresar, sino de saber expresar bien la verdad. Qué lindo tú eres. Y de saber comprender el contenido de la verdad. Eso es grande, hermano. Eso es grande. Hubieron grandes profetas que lo escribieron. El mismo Daniel termina diciendo: yo vi, pero no entendí. Y muchos profetas dicen: nosotros los vimos y nosotros lo oímos, pero no entendimos nada. Uno fue Daniel. Y Daniel es grande y Daniel es sabio.
y mucho más que Daniel tuvieron esta gente de Corinto, porque Dios le había concedido el don sobrenatural no solo, sino de saber expresar bien la verdad, pero no solo eso, sino de saber comprender el contenido que conforma la verdad. Eso es grande, hermano, eso es insondable. Eso es hondo, alto, profundo, eso es insondable. El pasuk número 6 habla que el testimonio de Mashiach fue consolidado en vosotros. Esto es, que nuestro testimonio acerca de Mashiach quedó bien afianzado en ustedes. El testimonio que Pablo le llevó a Corinto de Mashiach quedó bien afianzado, quedó bien arraigado en los fieles de Corinto. Todos los dones que los corintios tenían era una confirmación del testimonio de que habían recibido la enseñanza correcta acerca del Mashiach. Todos los dones que los corintios tenían eran la confirmación del testimonio que habían recibido por las enseñanzas impartidas por Pablo acerca del Mashiach. De tal manera, paso número 7, de tal manera que vosotros no estáis faltos en ningún don. Fíjate, va eso. De tal manera que vosotros no estáis faltos en ningún don, esperando a la revelación del Señor, o vuestro Señor Yeshua HaMashiach. Saulo les escribe como lo que esperan, anhelante la revelación, descubrir la revelación, quitar el velo, descubrir el velo, la revelación de Mashiach. Pablo les escribe con esa idea, pero es recóndito. Primero de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A quién? ¿Semejante a quién? Semejante a Mashiach. Voy para atrás. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos a Mashiach tal cual Él es y seremos como Él. ¡Wow! Eso es poderoso. Esto es el excepcional. Y esto es el prodigioso, y esto es el maravilloso, y este es el extraordinario amor de Dios. Repito, este es el excepcional, y este es el prodigioso, y este es el maravilloso, y este es el extraordinario amor de Dios. Porque ahora somos hijos de Dios, y aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y este es el excepcional y prodigioso y maravilloso y extraordinario amor de Dios, la calidad, magnitud y procedencia de tal amor se ha mostrado en qué. ¿Dónde se ha mostrado ese amor? ¿Dónde? Pues dice Juan que nos ha otorgado el privilegio no solo de ser llamados hijos, nos ha otorgado el privilegio no solo de ser llamados hijos, sino de serlos realmente, porque es la manifestación del amor en un afecto noble, en una realidad existente en sí misma, íntima y concreta, que Dios nos comunica, un don concedido por Dios a los que le aman y son fieles,
y que este don permanece. Es un don que permanece en nosotros y nos constituye en hijos de Dios. Oh, bendito tú eres, Abba. Bendecido tú eres, Abba. Qué hermosa es tu palabra, Kadosh Baruj Hu. Oh. Que tú nos dejes el don, Abba, de expresar la verdad. Y que nos dejes el don, Abba, de comprender esa verdad. Oh, Abba, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, que es profundo eso. Eso es profundo, Abba, eso es hermoso. Sea bendecido, Abba, por tu palabra. Sea bendecido, Abba, por tu Torah. Bendice a los pueblos que te aman, Kadosh Baruj Hu. Bendice. A ver, mira a Charabaita que te bendice. Bendice a Yeshivá, a Yeholam que te bendice. Bendice a tu pueblo Israel que te bendice. Bendecido seas a Kadosh Baruj Hu. Yo, Abba, a tu niño pequeño, Shimón, alias Metáfora, Kefá, Yahalón, Ben David. Bendecido seas, Abba. Bendice al pueblo que te ama.